La cara interna, porque está por dentro del tarro, ¿no? La cara interna de un segmento de cilindro que mira hacia atrás y hacia adentro. Eso es lo que acabo de decir. Obviamente, la carilla articular del proceso articular inferior, ¿ya? Es como la cara externa de un segmento de cilindro que mira hacia adelante, hacia afuera y hacia adelante. Eso es. Ahora, el proceso articular superior de las lumbares tiene esto. Es como, hacia póstero lateral superior tiene como una suerte de tubérculo o proceso. Se le llama, antes se le llamaba tubérculo mamilar, ahora se le llama proceso mamilar. ¿Ya? Punto de fijación del ligamento y del músculo. Evidentemente la espinosa no termina en punta, es cuadrilátera, tiene una cara izquierda, derecha, un borde superior inferior y un borde posterior muy marcado. El agujero vertebral es triangular de base anterior igual que a nivel cervical. Esto es lo que define una vértebra cervical, dorsal y lumbar. Ahora vamos a ver los casos particulares, tienen que reconocerlos todos, ¿sabes? Uno por uno. Ya. Partamos por lo más fácil, ¿les parece? Ya. Ese es el atlas, o C1, vértebra cervical 1. ¿Cómo reconozco la C1? Porque no tiene cuerpo. No tiene cuerpo vertebral. En su reemplazo, tiene dos masas laterales unidas por un arco óseo posterior y un arco óseo inferior. ¿Cómo son las masas laterales? Como una pelota de rugby, pizarra. ¿Qué significa pizarra? Que no tiene curvas, sino que tiene caras. Piensen en una pelota de rugby y pónganle caras. Cara superior, cara inferior, cara lateral, cara medial. Un extremo anteromedial. Un extremo anteromedial y un extremo anterolateral. ¿Sí? Y el arco óseo posterior, ¿cómo es? Tiene un borde superior, tiene un borde inferior, tiene una cara posterior, convexa hacia atrás, una cara anterior cóncava hacia adelante y dos extremos anterolaterales. Todos los que siguen, no están más perdidos que entre ellos. A ver. Oh, Capaldi. ¿Quién tomó por asalto la biblioteca de la Universidad de Tarapacá? Valen como 65 lucas cada libro. El original, claro. Y ese, como es de biblioteca, es el original. Una biblioteca pública o privada no debiera tener piratas, tiene que tener original. Ya, ¿quién lo pidió? ¿La chamba? Sí. Ya. Bueno, está aportando todo para este semestre entonces. Ya, entonces tenemos acá vemos la cara superior de la masa lateral, acá vemos la cara inferior, ahí vemos su extremo posterolateral, su extremo anteromedial, la cara interna, la cara externa. Y el arco óseo posterior, un borde superior, un borde inferior, una cara posterior convexa hacia adelante, una cara anterior convexa hacia atrás y una cara cóncava hacia adelante. Y dos extremos anterolaterales, que se unen a extremos posterolaterales de las masas laterales respectivas. El arco óseo anterior, la misma tontera, una cara anterior convexa hacia adelante, una cara posterior cóncava hacia atrás, un borde superior y un borde inferior, y dos extremos ya posterolaterales que se unen a los extremos anteromediales de las masas laterales respectivas. Y cada masa lateral tiene una raíz anterior y una raíz posterior por su cara lateral que se unen por fuera. Ya, obviamente también tienen un tubérculo posterior de la raíz posterior y un tubérculo anterior de la raíz anterior y se unen por esta lámina ósea que limita el agujero vertebral, perdón, el agujero de la arteria vertebral, ¿ya? El agujero tubular. Ahora, hablé en la generalidad, ahora voy a hablar de los detalles. La cara superior de las masas laterales tiene esta cavidad levoidea delante.
¿Son para articularse con quién? Con los cóndilos del occipital. ¿Ya? Cada vez que yo hago estos movimientos, flexión de cabeza sobre cuello, extensión de cabeza sobre cuello, inclinación izquierda, inclinación derecha de cabeza sobre cuello, lo hacemos a nivel de esta articulación. A ver, para complicarles la vida un poco, a pesar de que todavía no estamos en articulación. Si yo hago extensión de cabeza sobre cuello, ¿cuál es el movimiento osteocinemático? Para eso piensen en el vértex, la parte más pronunciada acá. Si yo hago extensión, ¿cuál sería el movimiento osteocinemático? Ya me pongo de lado que no veo. Lo que me gusta es este movimiento que se me desaparece un pichitú en la papada. Ya. ¿Cómo sería el movimiento osteocinemático? Hacia atrás y hacia abajo. ¿Todos lo ven? Ahí, supongamos que tengo el pie fuera. Sigan el pie. Hacia atrás y hacia abajo. ¿Qué les impera? Si son los cóndilos del occipital con respecto a las cavidades glenoides del atlas. Convexa, claro que es convexa. Y por lo tanto, ¿cómo va a ser el movimiento osteocinemático? Si el movimiento osteocinemático era hacia atrás y hacia abajo. Hacia adelante y hacia arriba. Claro, eso es. Ahora yo lo puedo poner complicado. Le ponemos un arnés o lo agarramos de las mechas y se cuelga esos que se cuelgan en el techo de los circos y está colgando todo el cuerpo. ¿Quién se mueve, el atlas o los cóndilos del occipital? El atlas. De ahí la ley cambia, se convierte en cóncava, pero ya se complica la existencia. Ya. En la cara inferior tenemos otra canilla. Ya. Pero esta no es tan cóncava como esta, porque esta es cóncava en sentido anteroposterior y cóncava en sentido transverso, siendo su diámetro anteroposterior mayor que el transverso. Y este también es cóncava o plano. Ya. Pero es para articularse con el axis, con la C2. Por los costados tenemos la cara lateral, tenemos estas dos raíces que ya sabemos que rematan en sus respectivos tubérculos y con una laminilla ósea que los une por fuera y limitan el agujero transverso. Vamos a lo que nos importa. La cara interna tiene este tubérculo, se llama tubérculo transverso. ¿Y por qué es importante recordarlo? Porque entre tubérculo transverso y tubérculo transverso se fija un ligamento que se llama transverso y que es muy importante porque es el que estabiliza la apófisis odontoides con respecto a la cara posterior del arco anterior del atlas. Y es muy relevante porque cuando se rompe, la odontoide se va hacia atrás, comprime el extremo inferior del bulbo raquídeo. ¿Y quién paga el pato? Los centros respiratorios. Porque los centros respiratorios están en el bulbo. Eso va a poner en la anatomía. Y cuando eso pasa, el tipo se mueve. Cuando la gente era sacrificada por ahorcamiento, es una falacia pensar que la gente moría por asfixia. ¿Se acuerdan que salieron las compuertas? ¿Han visto las películas de Noé y todas esas cuestiones que había las compuertas y el tipo caía? La idea, y de hecho que se la reí, pero hay libros de Verdugo que se enseñaba cuánto peso y contrapeso había que colocar para que no se rompiera la soga y cuánto tenía que caer la soga para que el movimiento es como cuando le hacen al conejo o al gato, a la gallina y le pegan el tirón para matarlo. Bueno, el propósito de ese ahorcamiento no era que muriera por asfixia, era para que se luxara ahí la colilla odontoidea y esto destruyera el bulbo raquídeo y generara una muerte prácticamente instantánea por destrucción de los centros respiratorios. O sea, tipo, no había que esperar que angustiosamente el tipo se ahogara. ¿Cuándo uno veía eso? Que es mucho más sufrido. Cuando se sentaban al fulano sobre un caballo, ¿se acuerdan? Lo ponían en la boca y después de pegar al caballo y el gallo quedaba colgado pero no caía. Y el tipo se desesperaba y movía las patitas y toda la historia. Ese sí moría por asfixia. Pero obviamente era una manera de morir mucho más cruel. El otro no, muere grande. ¿Ya? Bueno, el tubérculo transverso. Ahora, ¿qué pasa con el arco óseo posterior?
La cara posterior del arco posterior tiene esto que se llama tubérculo posterior del arco posterior del atlas. Y la cara anterior del arco anterior tiene el tubérculo anterior del arco anterior del atlas. Pero por detrás tiene una carilla, ¿lo ven? La cara posterior del arco anterior del atlas tiene una carilla, que es para articularse con la odontoides. El último detalle a destacar acá del atlas es que no todo el arco óseo posterior tiene una cara posterior y una cara anterior, sino que en los extremos se invierte. A ver, piensen, hagan un cilindro de plasticina. ¿Se lo imaginan? ¿Un cilindro de plasticina? Ahora apriétenlo. Si usted lo aprieta, si usted lo aprieta, el arco óseo posterior va a quedar así: un borde superior, un borde inferior, una cara posterior convexa hacia atrás, una cara anterior cóncava hacia adelante. ¿Lo ven? Pero, ¿qué es lo que hace la naturaleza? En los extremos lo apretamos ahora, ¿no? Lo apretamos acá y acá. Significa que donde antes había un borde superior y un borde inferior, ahora hay una cara superior y una cara inferior. Y ahora el borde es posterior y el borde es anterior. Vale decir que en los extremos de la curva, aquí y aquí, se invierte. En el centro de la curva sí hay una cara posterior, convexa hacia atrás, una cara anterior cóncava hacia adelante. Pero en los extremos hay una cara superior y una cara inferior. ¿Por qué hay una cara superior? Porque hay un canal. Porque hay un canal. Y dicho canal tiene un solo propósito. Dicho canal tiene un solo propósito. ¿Dónde está el canal? No sé si notan un cambio aquí. ¿Ven esa zona sombreada? Hace la diferencia entre el borde superior a una cara superior. Acá hay una cara superior. Y por dicho canal ingresa una arteria muy importante que se llama arteria vertebral. ¿Ya? Después le vamos a explicar cómo funciona ese cuerpo. Ya. Atlas. Aquí están los cóndilos del occipital. Acá está el agujero magno o agujero occipital. Aquí está el atlas de nuevo. Y el visto por debajo, hasta ahí está la carilla para articularse con el apósito odontoide de la axis. Aquí tenemos el axis, o segunda vértebra cervical. ¿Cómo reconozco el axis? Lo voy a decir como lo digo todos los años, y lo digo así para que no se me olvide y le cause gracia. ¿Qué digo siempre con respecto al axis? ¿Se acuerdan o no? ¿No? Pero cuando lo diga se va a notar. Usted no puede confundir al axis porque es la vértebra más masculina que hay. Porque tiene esa tremenda función odontoide. ¿Ya? Así que por esa manera de relacionarlo, yo espero que no se les olvide. ¿Ya? Porque en la cara superior del cuerpo de la vértebra tenemos este proceso que se llama proceso odontoideo o apósito odontoide. También le llaman diente del axis. Y es cilindroideo y por delante, chambe, me dijeron que se había robado el capaño. ¿Sí o no? ¿Por cuántos días se lo prestaron? Estoy seguro que no lo va a devolver hasta el término del semestre. Ya, sigamos. Ahora, si usted se fija, en la parte anterior de la apófisis odontoide está esta carilla. Esta carilla que usted ve ahí, ya sabemos para qué es. Pues. Es para articularse, ¿lo ven? Esta carilla que está acá, en la apófisis odontoide, ya, es para articularse con la carilla presente, ahí, en la cara posterior del arco anterior del atlas, en esa zona. ¿Lo ven? Es para articularse con él. Lo otro, hay una disociación del pilar articular, porque el pilar articular, ¿se acuerdan que en las cervicales estaba así? En las dorsales estaba así, en las lumbares está vertical, que no lo dicen las lumbares, pero el pilar articular suele ser vertical. Pero acá, a nivel del axis, pasa esto, miren. Están disociados, el pilar articular está disociado entre la apófisis articular superior con respecto a la apófisis articular inferior, están disociadas. Y la carilla de la apófisis articular superior se traslapa, se monta un poco sobre la cara superior del cuerpo del axis.
También tiene unas transversas que pueden ser bituberculosas. Bueno, también podría ser bituberculosa, pero lo que es seguro es que la espinosa es bituberculosa. Pero, profe, yo no veo, acá yo no veo que sea bituberculosa, aquí tampoco la veo. Sí, porque habría que verla en una posición diferente. Si yo la viera acá, porque así la estamos viendo ahí, eso es lo que usted ve ahí. Pero si yo la corriera un poquito y la viera un poquito más atrás, vería que pasa esto. Es bituberculoso, la espinosa. Bien, ya reconocemos al atlas, ya reconocemos al axis. Entonces ahora, ¿y cómo reconocemos a la C6? Miren, me fui de la C1, C2, me salté a la C6. ¿Cómo reconozco a la C6? En esta imagen está dividida en dos. ¿Ya? Si usted se fija acá en el PowerPoint está equivocado. Esta de allá, esta de acá, ya es la C6. Y esta mitad de acá es la C3. Está al revés, está equivocado. Si usted se fija, ¿se acuerdan que yo dije que el tubérculo posterior de la raíz posterior de la transversa siempre era más grande? Siempre, excepto en la C6. En la C6, acá, el tubérculo anterior de la raíz anterior es más grande que el tubérculo posterior de la raíz posterior. Por lo tanto, si tiene todas las características de una vértebra cervical, pero además el tubérculo anterior de la raíz anterior de la transversa es mayor que el tubérculo posterior de la raíz posterior, con toda seguridad es la C6. Se llama tubérculo carotidio. Le puse el nombre de tubérculo carotidio porque tiene un nombre más, un epónimo en francés que se llama tubérculo de Chassaignac, pero está en francés más complicado de escribir. Entonces, si tiene tubérculo carotidio o tubérculo de Chassaignac, solo podrá ser la C6. ¿Cómo reconozco la C7? Ahí está la C7. La reconozco porque a pesar de que tiene agujero transverso, para decir sí es cervical, sus procesos transversos y su proceso espinoso son unituberculosos. Todas las demás cervicales son bituberculosas, pero esta es unituberculosa. Ahora, entre nos, sí es bituberculosa, pero lo que pasa es que el tubérculo anterior está tan atrofiado que casi no se nota. Miren, ahí está el tubérculo anterior. Pero es tan chiquitito que es despreciable, entonces se dice, para poder simplificar la cosa, que es unituberculoso. Ahora, las características que dije inicialmente son las zonas medias. Vale decir, si no es el atlas y no es el axis, no tiene tubérculo de Chassaignac y no sus vértices de los procesos transversos y espinosos son unituberculosos, no puede ser ni la C1, ni C2, ni C6, ni C7. Pero si tiene todas las otras características cervicales, puede ser cualquier vértebra entre C3 y C5. Son muy parecidas, son la diferencia del tamaño, ¿no? ¿Ya? Y para poder ordenarlas en secuencia, no hay ningún problema por tamaño, pero siempre y cuando tengamos las vértebras cervicales de un solo individuo. Porque si tenemos las vértebras de diferentes sujetos, va a ser imposible ordenarlas, porque a no ser que usted sea un experto. ¿Estamos? Así podemos reconocer todas las vértebras cervicales. Ya, vamos a hablar ahora de esto. A nivel cervical, el ángulo de ataque de la tangente que pasa por las articulaciones cíclico-apofisiarias es de 45 grados en el plano sagital y de 0 grados en el plano frontal, en el plano horizontal. Ya, o visto, lo podemos ver en el plano horizontal, pero si lo vemos por atrás sería el plano horizontal. Ahora, a nivel dorsal, la tangente de las cíclico-apofisiarias o interapofisiarias dorsales es de 60 grados con respecto a la horizontal, en el plano sagital, y en el plano horizontal podemos ver que es de 20 grados con respecto
plano frontal. Y a nivel lumbar, ¿se acuerdan que yo les dije que era vertical? La tangente que pasa por las articulaciones cilia-apofisiales de las lumbares de 90 grados con respecto a la horizontal. Visto en el sagital, y si lo vemos en el horizontal, vemos de 45 grados con respecto al plano frontal. Esto es relevante, sí, porque es lo que determina el grado de movimiento por plano. ¿Cómo reconozco las dorsales? Una por una. A ver, es relativamente fácil. Este diagrama que está acá es realmente muy revelador y ayuda mucho para entender este pastel. A ver, es fácil, voy a partir por lo más fácil. Es fácil reconocer a la 11ª y 12ª vértebra dorsal. Otra vez. ¿Por qué las reconozco? Porque primero, hacia posterolateral de la cara periférica del cuerpo, no tienen dos semicarillas o facetas. ¿Ven que acá arriba todas tienen dos semicarillas o semifacetas? Pero esta, la 11ª y la 12ª, tienen una sola carilla completa. Y además, a nivel de las apófisis transversas o procesos transversos, no tienen carillas articulares. Por lo tanto, es súper fácil saber si es la 11ª o la 12ª con respecto al resto. Después voy a hacer la división, cómo yo distingo entre una y otra. ¿Cómo yo reconozco entonces las que están más arriba? A ver, la T1 o D1 se reconoce porque hacia posterolateral superior tiene una carilla completa y hacia posterolateral inferior tiene una semicarilla. Esta es completa y esta es semicarilla y tiene una carilla en el proceso transverso. ¿Cómo reconozco a cualquier vértebra dorsal entre la segunda y la quinta? Porque tiene la semicarilla hacia posterolateral superior e inferior del cuerpo, tanto izquierdo derecho, y tiene una carilla en el proceso transverso, pero esta carilla es cóncava. Esta carilla es cóncava, por eso que está sombreada. ¿Cómo reconozco cualquier vértebra dorsal entre la 6ª y la 9ª? Porque tiene también hacia posterolateral superior e inferior las semicarillas y en el proceso transverso tiene una carilla, pero esta carilla es plana. Esta carilla es plana, no cóncava como la que pasa acá, en este nivel. ¿Cómo reconozco a la 10ª? Porque solo tiene la carilla posterolateral superior, le falta la posterolateral inferior. Y la carilla del proceso transverso es plana. Ahora, ¿cómo yo hago la diferencia entre la 11ª y la 12ª? Es porque las carillas articulares de la apófisis articular superior e inferior de la T11 son planos. En cambio, en la T12, la carilla del proceso articular superior es plano, pero la carilla del proceso articular inferior, que se articula con una lumbar, como se articula con una lumbar, se adhiere a la forma de las lumbares. Vale decir, es como la cara externa de un segmento de cilindro que mira hacia adelante y hacia afuera, como si fuera una lumbar. Por lo tanto, es muy fácil reconocerlas a todas. Se puede reconocer sin ningún problema la primera, la 10ª, la 11ª y la 12ª. Y entre la segunda y la quinta, entre la 6ª y la 9ª, se pueden diferenciar por rango. Ahora, ¿se podrían diferenciar una por una? Sí, pero nuevamente necesitaríamos tener la columna de un solo sujeto. ¿Cómo reconozco? Pues ahí están las famosas carillas que yo les decía. ¿Cómo yo reconozco a las lumbares? A ver si tenemos una imagen de una lumbar. Ah, no, exacto. Puedo secuenciar totalmente a la columna lumbar. Vamos a ver si hay una imagen que me pueda ayudar para entender esto más arriba. Vamos a retroceder a una de las primeras imágenes, a ver. Ya. Lo puedo reconocer porque
siempre la distancia entre las apófisis articulares inferiores es mayor con respecto a las superiores. ¿Y qué pasa? Si yo las ordeno secuencialmente, me voy a dar cuenta que los procesos articulares se van igualando entre los procesos articulares superiores e inferiores. Cuando se van igualando y los procesos articulares superiores, la separación entre los procesos articulares superiores es igual a la distancia que separan los procesos articulares inferiores, significa que me voy acercando cada vez más desde la L1 a la L5. Todo esto es válido en la medida que también secuenciamos solamente la columna vertebral lumbar de un solo sujeto. Así yo puedo reconocerla sin problema. Evidentemente, la otra manera como identificar a la L3 y a la L5 de manera particular es el siguiente criterio. La L5 es la que tiene el cuerpo acuñado. A ver, ¿qué significa acuñado? ¿Qué significa acuñado? Si usted lo estamos mirando por detrás, se supone que acá están las espinósomas, ¿verdad? Y por acá estaría el sacro. ¿Todos me siguen? Significa que la altura del cuerpo por adelante es mayor que por detrás. La altura del cuerpo por adelante es mayor que por detrás. ¿Quién es el que tiene el cuerpo más acuñado visto en el plano sagital? Obviamente, la L5. ¿Ven la cuña? ¿Y cómo reconozco la L3? Porque es la única que tiene la altura por adelante y por detrás iguales. Que significa que la cortical superior con respecto a la inferior son paralelas. La altura por adelante y por detrás, esta es la L3, L1, L2, L3. Significa que la cara superior e inferior son paralelas entre sí porque las alturas por delante y por detrás son iguales. Entonces esta solo puede ser la L3. Y la más acuñada solo puede ser la L5. Esto no lo enseñé el año pasado. Bien. Tengo que hablar ahora de este chiquillo. El sacro. Ojo, cada vez que hablé de vértebra, estamos hablando de clasificación, hueso corto, hueso impar, único, central. ¿Ya? De dirección absoluta solo Dios sabe, ¿no es cierto? Y dirección relativa, ¿podría decir dirección relativa? ¿Qué cree usted? No. ¿Pero puedo decir dirección relativa de los procesos? Sí. Del proceso espinoso, de los procesos transversos y de los procesos articulares, podría decirlo si quisiera. Pero tranquilo, no lo voy a decir. Sacro. Hueso par, único, central, penúltima estructura del esqueleto axilar, que concurre a formar parte de la pared posterior de la excavación pélvica. Está formada por la fusión de 5 vértebras sacras. ¿Sí? Para decir S1, S2, S3, S4 y S5. Sí. Tiene forma piramidal de base cuadrangular superior y vértice truncado inferior. Tiene una... Le voy a echar ahí. Tiene una cara anterior cóncava hacia adelante, tiene una cara posterior convexa hacia atrás y tiene dos caras laterales que son casi un borde. Esa es la generalidad de la configuración externa. Vamos a partir por la cara fácil. Cara anterior, detalle de la configuración externa. Cóncava hacia adelante, en sentido longitudinal, pero cóncava, convexo, cóncava, en sentido transverso. A ver, a que me sigan. Prestar atención acá. Cóncava, convexo, cóncava, en sentido transverso. ¿Todos me siguen? Cóncava, convexo, cóncava, en sentido transverso. Cóncava, en sentido longitudinal. ¿Vamos? Ya. ¿Qué es lo que vemos en la línea media?
la parte anterior de los cuerpos de las vértebras sacras y las líneas de fusión. ¿Cuántas líneas de fusión? Si son 5, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuántas voy a ver? 1, 2, 3 y 4. Líneas de fusión. Y a ambos lados de la línea de fusión voy a ver los agujeros sacros anteriores. Los derechos, 1, 2, 3 y 4. Y los agujeros sacros anteriores izquierdos, que son 1, 2, 3 y 4. Esta es la cara fácil del sacro. Ahora, estos agujeros sacros anteriores están avellanados hacia afuera. Todos los años explico la misma tontera. ¿Entienden cuando yo digo que está avellanado? ¿No? ¿Saben algo de carpintería? Tampoco. Ya. Yo, en una superficie de madera, quiero colocar un tornillo que es de base plana, pero la parte inferior es oblicua. Si yo hago un agujero, supongamos que acá yo quiero hacer un agujero, supongamos que esto tenga acá 8 milímetros y acá en la base, esto que yo voy a atornillar tuviera, qué sé yo, aquí un calibre de 4 milímetros. ¿De qué tamaño tengo que hacer el agujero en la madera? 4 milímetros. 4 milímetros. Vuelvo a repetir, no es física cuántica, vamos. 4 milímetros. ¿De 4? En realidad no. 3.7, un poquito para que quede apretadito. No. ¿Ya? Pero supongamos que hacemos el agujero acá de 3.7. Hacemos el agujero acá de 3.7. Pero va a haber un problema. Cuando yo lo quiera colocar va a pasar esto. ¿Sí o no? La cabeza no va a entrar. Porque la cabeza tiene un calibre mayor, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo solucionamos el pastel? Lo solucionamos de la siguiente manera. Hacemos el agujero de 3.7 y después cambiamos la broca por una de 8 milímetros. Y simplemente lo perforamos. ¿Lo ven? De tal manera que cuando colocamos este famoso, la cabeza va a quedar al ras. Lo que yo hice con la madera, en la parte superior, es lo que se llama avellanar. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Los agujeros sacros anteriores están avellanados hacia afuera, están desgastados. Acá entran abruptamente, en cambio acá entran en declive. Están avellanados hacia afuera. Ahora, vamos a la cara complicada. Esta es la cara complicada. ¿Qué vemos acá? La fusión de los procesos espinosos de las vértebras sacras. La fusión de los procesos espinosos de las vértebras sacras están fusionados y a esto se le llama cresta sacra media. La superposición de la fusión de estos procesos espinosos se llama cresta sacra media. Si esta fuera la cordillera de los Andes, tendríamos la vertiente sacra lateral derecha e izquierda, o sea, Chilito y Argentina. La versión para ambos lados. Y vemos que va a rematar en unos tubérculos. Acá están los tubérculos. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo se llama eso? Tubérculos, tubérculos sacros pósteros internos. Tubérculos sacros pósteros internos. Hay 4 a cada lado. Inmediatamente por fuera de los tubérculos sacros pósteros internos tenemos los agujeros sacros posteriores. 1, 2, 3 y 4. E inmediatamente por fuera de los agujeros sacros posteriores tenemos los tubérculos sacros pósteros externos. 1, 2, 3 y 4. Entonces tenemos cresta sacra media, tubérculos sacros pósteros internos, agujeros sacros posteriores y tubérculos sacros pósteros externos. La superposición de los tubérculos sacros pósteros externos le llaman cresta sacra lateral y la superposición de los tubérculos sacros pósteros internos le llaman cresta sacra intermedia.
Entonces tenemos la cresta sacra media, la cresta sacra intermedia, los agujeros sacros posteriores y la cresta sacra lateral. Todos estos son detalles de la cara posterior del sacro. Base. Si yo veo la base, voy a ver la cara superior del cuerpo de la S1. Voy a ver el borde superior. A ver, está acá la imagen. A ver. Voy a ver el borde superior del pedículo de la S1 y el proceso articular superior de la S1. Voy a ver el borde superior de la lámina de la S1 y el inicio de la cresta sacra media que circunscribe el agujero vertebral del sacro. A ambos lados del cuerpo vertebral voy a ver acá algo que se denominan alas del sacro o aletas del sacro, que tienen forma triangular de base externa. Si yo me voy al vértice, voy a ver acá en el vértice la cara inferior del cuerpo del S5 y más atrás voy a ver la desembocadura del conducto vertebral del sacro, limitado por atrás por el hiato sacro, que es esa escotadura que ven ahí, y por los cuernos sacros posteriores, izquierdo y derecho. Cara lateral. La cara lateral es casi un borde, aquí la vemos, y vemos que en lo que corresponde a la S1 y S2 encontramos la carilla auricular del sacro, ese que se articula con la carilla auricular del iliaco que enseñé cuando mostré el iliaco. Y voy a ver el brazo posterior superior de menor tamaño, el brazo posterior inferior de mayor tamaño, que ya sabemos que conforman la articulación sacroiliaca respectiva, y más abajo vemos que esta cara se convierte casi en un borde donde se fijan los ligamentos sacrociático mayor o sacronumeroso y sacroespinoso. ¿Qué me estaría faltando? Inmediatamente por detrás de la carilla auricular del sacro, que en realidad corresponde a la cara posterior, tenemos la fosa clivosa del sacro, que la podemos ver acá también en la cara posterior, que es la que ven ahí, la fosa clivosa del sacro. Ahí también se fija el ligamento. Yo creo que con esto tenemos suficiente. Vamos a hablar ahora del coxis. Miren, ¿se acuerdan del índice partido de Delmas? 94, 96, altura por ciento dividido por la longitud. Hablaba de columna dinámica y estática. También podemos definir una columna dinámica estática en función de la forma de la carilla auricular del sacro. Si la carilla auricular del sacro entre el brazo posterior superior y posterior inferior tiende a formar un ángulo de 90 grados, vale decir un ángulo recto, se asume que lo más probable es que el resto de la columna que formaba parte de este sacro corresponda a una columna de curvas pronunciadas, vale decir una columna dinámica. Por el contrario, si el ángulo entre el brazo posterior superior y posterior inferior de la carilla auricular del sacro tiende a ser más bien obtuso, se dice que lo más probable es que la columna que estaba por sobre este sacro correspondería a una columna de curvas atenuadas, vale decir una columna más bien de predominio estático. Coxis. Bueno, acá yo tengo una discrepancia con el dibujante porque me hizo los cuernos o astas menores, las hizo más grandes que los cuernos o astas mayores. Créanme, estas de acá son más grandes que estas son más chiquititas. ¿Ya? El artista no dio el ancho. Bueno, el coxis también es un hueso único central, es la última estructura del esqueleto axil que está formada por la fusión de 4 a 5 vértebras oxígenas. Y por lo tanto, cuando uno ve esta imagen, no se da cuenta que en realidad este coxis y este coxis no son el mismo, porque si usted se fija, este está formado por 4, 1, 2, 3, 4, y este está formado por 5, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿lo ven? Son diferentes. Ahora, ¿qué voy a ver? Que tiene forma triangular de base superior. La base superior tiene un borde izquierdo, un borde derecho, un vértice y una base superior. Una cara anterior cóncava hacia adelante y una cara posterior convexa hacia atrás. Voy a ver, ya sea que la vea por atrás o lo vea por, en este caso no estoy mirando por adelante, o lo veo por detrás, voy a ver las líneas de fusión. Si son 4, 1, 2, 3, 4, veré 3, 1, 2, 3. Si son 5, voy a ver 4. Punto. Lo importante realmente está en la primera coxigia. Tiene una base para articularse con el vértice
vértice truncado del sacro, que corresponde a la cara inferior de la S5, y tiene dos proyecciones, dos longitudinales que le llaman cuernos astas menores, y dos laterales que se llaman cuernos astas mayores, donde se fijan los ligamentos sacro-cíclicos, que son los responsables de brindar la estabilidad laterolateral y antero-posterior, porque hay ligamentos que van por delante y otros que van por detrás. Ahora, lo que suele suceder es que este vértice casi nunca está 100% central, o está orientado un poquito a la derecha o está orientado un poquito a la izquierda. ¿Alguien se ha caído alguna vez de cola? El buen chileno se ha caído de moto alguna vez. Yo creo que todos nos hemos caído alguna vez. Ahora, no es lo mismo caerse en una superficie plana que caerse en una escalera y pegarse justo en el borde, porque eso duele. Ahora, ¿dónde se produce el problema? Cuando este coxis se luxa hacia adentro. Porque cuando se luxa hacia adentro, primero duele como caballo, duele mucho, y segundo, altera toda la fisiología, porque cuando voy a defecar, cuando voy al trono a hacer del 2, el bolo fecal empuja al coxis luxado, y más encima duele como caballo también. Hay una sola manera de solucionar el problema, de una manera un poco digna. Hay que reducir la luxación, ¿no es cierto? Posiciones de 4 patas, tronco inclinado, poto levantado, el fulano se aguanta la mano, hace un tacto rectal y le pega el tirón hacia atrás. El tipo va a ver burro de todos colores, amarillo, rojo, verde, rosado, de los colores que usted quiera. Pero lo bueno viene después. Una vez que se reduce la subluxación o luxación, el problema desaparece rapidito. La solución es rápida. Un poco indigna, pero rápida. Yo lo digo por si alguna vez se cae cola, si el dolor no pasa y te sigue sufriendo como diablo después de 12 semanas del accidente, sería bueno que le sacaran una radiografía para ver cómo está el coxis. Cuando la columna se desvía en el plano frontal, uno de los trastornos más comunes que va a enfrentar un kinesiólogo va a ser la escoliosis. Aquí tenemos una imagen de un chiquillo que está medio chuecón el pobre, ¿ya? Que estaba detrás de una lámina transparente con un gravillado, ¿ya? Y podemos ver clarito, así se hace pensar en postural, ¿verdad? Obvio que tiene que avisar al chiquillo que le baja los calzoncillos o los calzones hasta más, porque se tiene que ver la línea interglútea. La ranita del popín se tiene que ver, está obligado a hacerlo. ¿Ya? Y se marcan las espinas ilíacas posteriores superiores, la cresta ilíaca, todos los vértices, no se alcanzan a ver, pero está marcado todos los vértices de las espinosas de la columna. ¿Ya? Se marca el borde interno, el vértice de las escápulas, se marcan los pliegues popliteos, en fin, la línea glútea, todo esto se marca. Pero en el gravillado se ve claro que tiene una escoliosis, ¿no es verdad? Cuando la desviación es hacia la izquierda se dice que la curvatura es neoconvexa. Cuando la curvatura es hacia la derecha se dice que es dextroconvexa. Entonces se dice en función del lado de la curvatura, de la convexidad de la curvatura, se dice también según el nivel. Yo puedo ver ahí que este muchacho tiene una curvatura dorsal levoconvexa descompensada izquierda. ¿Por qué? Porque la plomada tirada del 17 cae a la izquierda de la línea interglútea. El chico está así, ¿lo ven? Tiene una traslación del círculo escapular con respecto al círculo peroné. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de una activación de una escoliosis. Ya. El otro problema que tenemos es la HNP. ¿Qué es la HNP? Hernia núcleo pulposo, gran responsable de muchos de los lumbagos que existen, crónicos. Y podemos ver acá cómo el disco intervertebral, ese disco que yo les enseñé que formaba parte de la unidad estructural y funcional de la columna vertebral, tiene. Esto me lleva a cuando ustedes no habían nacido, el primer chicle con centro líquido se llamaba Freshener. Y después cambiaron, hay un montón de chicles ahora con centro líquido. Bueno, ustedes piensen acá que tiene un centro líquido, se llama núcleo pulposo, rodeado por el annulus o anillo fibroso. Y cuando el anillo fibroso se rompe, se rasga, el núcleo pulposo con la acción de la carga axial es comprimido y empujado, es como si usted apretara la pasta de dientes, ¿ya? Que se empujaba hacia lateral y sale a nivel del agujero de conjunción, comprimiendo la emergencia de las raíces nerviosas, y eso genera la radiculopatía, o sea, la irritación de la raíz nerviosa que genera los lumbagos.
obviamente, ¿qué es lo que se hacía? Lo que se hace, se accede, acá hay unos detractores y separadores que separan la musculatura paravertebral para permitir al cirujano acceder a la lámina. ¿Y qué es lo que se hacía? Se hacía una laminectomía, se sacaba la lámina de ese lado, se accedía a la zona, se despejaba el camino, tratando de no dañar el nervio, porque si no ahí sí que lo jode el pobre, y lo que se hacía la ablación, se sacaba la hernia, para que dejara de comprimir el nervio. Y el último, miren la diferencia entre una columna sana y una que tiene artrosis. ¿Ven esas proliferaciones óseas que hay ahí? ¿Ya? Cuando usted va a escuchar esta palabra, muchas abuelitas dicen, abuelita, ¿qué le dijo el doctor Lee? Que tiene unos cachitos. La abuelita, que tiene unos cachitos. ¿Ah? Estas proliferaciones óseas, cuando se fusionan entre vértebras adyacentes, se llaman sindesmófitos. ¿Ya? Aquí vemos unas uniones. Y miren cómo está el disco, totalmente deteriorado. A ver, una gota que cae de una llave que está mal cerrada o que tiene una falla. ¿Con cuánta fuerza puede impactar una piedra que está debajo? Con poca, ¿no es cierto? Pero vayan a ver usted esa piedra dentro de 30 años más. ¿Cómo va a estar la piedra? Va a haber un agujero, o a lo menos va a haber una depresión en la piedra. Va a decir que esa pequeña gota con esa pequeña fuerza fue erosionando la piedra, ¿sí o no? Y nosotros nos quejamos porque nos duele la columna o tenemos un problema en las rodillas. A ver, yo me agacho hoy y a pesar de que estoy gordo, me crepita las rodillas, pero me crepitan muy poco. Hay gente que es mucho más joven que yo y que se agacha y suena como matraca, ¿sí o no? Si ahora con 30 años, un 25 años le suena como matraca, imagínense cómo le va a sonar cuando tenga 50 años. ¿Ya? No olviden que los tejidos se van renovando, cada cierto tiempo el tejido óseo se va renovando, igual que la piel. Vamos descamando la piel y se va sintetizando nueva piel. Lo mismo pasa con el tejido óseo, pero a la larga, ¿eso dura para siempre? No. La función osteogénica siempre es alta, sobre todo en los niños jóvenes, en las personas que se están desarrollando. Y la función osteoclástica, aquellas que se comen el tejido óseo dañado, ya es menor que la función osteogénica. Es decir, la osteogénesis predomina sobre la acción osteolítica. En la medida que vamos envejeciendo, la proliferación osteolítica aumenta en desmedro de la osteogénesis y por lo tanto empezamos a tener artrosis, osteoporosis. ¿Sí? Ya, 5 minutos de relajo antes de